vamos a hablar precisamente de cuáles son esas cosas básicas, ¿sí? Indispensables que se debe hacer para intervenir un sistema hidráulico, para hacer un mantenimiento. ¿Qué debes considerar como mínimo en tu plan de mantenimiento? Eso muy seguramente te va a brindar un poco más de luz sobre qué hacer específicamente. Hola a todos, este es un nuevo capítulo de Hydraulic Cast, un podcast que está dirigido a profesionales que sean responsables de sistemas hidráulicos, ingenieros, técnicos, dueños de maquinaria, gerentes, empresas que tengan sistemas hidráulicos. Seguramente si nuevamente estás aquí es porque te interesa mucho el tema que estamos hablando. Seguro te interesa aumentar el rendimiento de tus sistemas hidráulicos, o al menos adquirir las habilidades, el conocimiento básico para resolver cualquier falla. Y justamente esa es mi promesa, eso es lo que quiero enseñarte. Quiero en este espacio hablar con frescura sobre sistemas hidráulicos, con sencillez. Vamos a hablar sobre hidráulica, aunque es un tema complejo, vamos a hablarlo en un lenguaje sencillo, vamos a la práctica. La idea es que te vayas aquí con cosas que puedas aplicar de inmediato. Así que una vez termines este capítulo, seguramente sabrás cómo implementar un plan de mantenimiento, cómo comenzar un plan de mantenimiento para tus sistemas hidráulicos. En el capítulo anterior aprendimos sobre la importancia de implementar un mantenimiento para sistemas hidráulicos. Ya sabemos que es esencial, es importantísimo, así como cualquier otro departamento de la empresa, la producción, las compras. En este también es importante cumplir indicadores, así que si tú eres un responsable de sistemas hidráulicos, ya sea porque seas el jefe de mantenimiento, un técnico, o ya sea que también prestes servicios como una contratista, como un tercero, y quieras que tus clientes se sientan seguros del trabajo que tú haces, muy seguramente debes saber esto. Hoy vamos a hablar de las cosas esenciales, lo mínimo, lo básico que debería tener en cuenta un plan de mantenimiento para sistemas hidráulicos. ¿Qué cosas se deberían hacer en un plan de mantenimiento? Ya sabemos que los sistemas hidráulicos pueden ser algo complejos, pero si te das cuenta, si te pones a razonar, en realidad no está comprendido por tantas cosas. O sea, un sistema hidráulico está conformado por una bomba, ¿sí? Que succiona el aceite y lo manda por todo un juego de tuberías o mangueras, pasa por unos componentes que denominamos válvulas que regulan la presión o el caudal o la dirección del fluido, y al final llegan a un actuador, que es un cilindro o un motor, para un movimiento lineal o un movimiento rotatorio. Ese es el fin de la hidráulica: transmitir la potencia, hacer un movimiento o una fuerza a una mayor escala de la potencia o de la forma de energía en que es alimentado el sistema hidráulico. Viéndolo de esta forma, ya un poco más sencilla, podríamos también ver que un mantenimiento a un sistema hidráulico no es complejo, no debería verse como complejo. De hecho, yo resumiría en que el mantenimiento de un sistema hidráulico está en prestar mucho cuidado al aceite, ¿sí? Si el aceite se mantiene en las condiciones adecuadas, el resto de componentes estarán en buenas condiciones, porque si el aceite hidráulico se contamina o se recalienta o pierde sus propiedades, ese mismo efecto va a transmitirse a los componentes, porque en últimas el aceite es el que tiene contacto con todo, es el que conecta a todos los componentes, a todo el sistema hidráulico. Pero sí, básicamente un mantenimiento es muy sencillo. Podríamos solo enfocarnos en el aceite, pero también vamos a ver hoy unos detallitos de cosas que podríamos considerar para implementar un buen plan. Ahora, muchas de estas actividades parecerán sencillas, pero mi consejo es que, aunque en una empresa se hagan algunas actividades o se defina que algunas actividades se hagan internamente por el personal de mantenimiento propio, algunas otras sí es importante que se recurra al apoyo de profesionales, de expertos en la materia, que no solo cuenten con los equipos necesarios, sino también con la experiencia en el caso, puesto que de verdad los sistemas hidráulicos pueden ser muy peligrosos, ¿sí? Así que ya encontraremos intervenciones un poco más complejas para las cuales hace falta tener experiencia. Yo en campo definitivamente me he encontrado muchos casos. O sea, hay personas que a veces llegan a nosotros con, digamos, un pensamiento, porque no diré que es propiamente la falla, un pensamiento de este tipo: no, la bomba no levanta presión.
Y cuando empiezan por ese pensamiento que es errado, porque la bomba no genera la presión, sino solo el caudal, tú te das cuenta de las cosas que hacen como consecuencia de ello, y es, por ejemplo, volver a calibrar la válvula de alivio. Le meten más presión o la setean a una mayor presión y eso genera muchos otros efectos en el sistema. Entonces tú te das cuenta que definitivamente la falta de conocimiento puede hacer que se incurra en grandes problemas. Entonces vamos a pasar por 10 punticos de una manera muy rápida, 10 puntos de cosas que debes considerar en el mantenimiento de tus sistemas hidráulicos para que crees un plan, ¿sí? Lo básico e indispensable que se debería hacer, primero, hacer el mantenimiento del aceite. El aceite es el componente principal, más importante de un sistema hidráulico. Si está en buenas condiciones, el resto de componentes seguramente también lo estarán. Entonces, ¿qué se debería hacer? Revisar el fluido, revisar que no esté contaminado, revisar que esté en buenas condiciones de temperatura, que no esté saturado por agua, que esté en el nivel correcto, que su apariencia sea la adecuada. Es muy importante que esté libre de contaminación y que al menos su color y olor esté dentro de lo normal. Segundo, cambiar los filtros periódicamente. De esto ya hemos hablado antes, pero esta periodicidad más va a venir dada por las condiciones del filtro. No reemplazar el filtro simplemente por un tiempo de uso por horas, sino por condiciones muy importantes. Pero no descuides los filtros, es lo que quiero decir hoy. Hay muchas empresas que tienen filtros eternos. Hay filtros como los de succión que son olvidados por completo. Como están dentro del tanque, algunos lo olvidan. Por eso técnicamente ya no es tan recomendado usar filtros de succión, porque si se saturan podrían desencadenar otros problemas. Pero importante es que revises los filtros regularmente. De hecho, me acuerdo de un caso muy relacionado con esto. Hay un cliente que tenía muchos filtros en sus unidades de una marca que representamos y me decía, oye, esos filtros son tan buenos que nunca los hemos cambiado en 10 años. Yo como que, alarmado, ¿cómo así que en 10 años no han cambiado un filtro? Y claro, ni siquiera le prestaban atención a eso. Yo le pregunto, ¿y tienes indicadores de saturación? Bueno, no, pero yo creo que desde el PLC se obtiene alguna señal porque yo veo un cable ahí. Al final ni siquiera había una forma de rastrear el estado de los filtros. Y recuerdo que destapamos uno de esos filtros en un mantenimiento correctivo y el filtro estaba colapsado. O sea, el aceite en realidad estaba pasando sin filtrarse. O sea, ya te imaginarás la envergadura de esto, o sea, por qué ese aceite nunca está en buenas condiciones y por qué se caen otros problemas que al final tuvo que hacer su mantenimiento complejo. Pues bueno, porque creían que los filtros eran eternos. Entonces no hay marca de filtros eternos. Lo tercero es reemplazar los sellos. Todos los componentes, por tratarse de trabajar con un fluido en estado líquido, deben permitir un sellado. Así que la mayoría de componentes tienen sellos. Estos sellos no son eternos tampoco, suelen dañarse, suelen ser el componente más delicado o las partes más delicadas de los componentes hidráulicos, así que es importante revisar su estado y cambiarlos cuando sea necesario. Inclusive todo mantenimiento preventivo debería considerar un cambio de sellos aún cuando no estén fugando. Y entre otras cosas porque también los sellos se van al sistema hidráulico y pueden ocasionar muchos otros daños. Y la contaminación del aceite, por supuesto. Un cuarto punto es inspeccionar visualmente todas las mangueras y accesorios. Hay daños o condiciones que se dan muy típicamente y se ignoran, como por ejemplo una tubería machucada. De pronto en algún otro movimiento, en alguna otra intervención o cualquier otra situación ajena al sistema hidráulico, golpearon una tubería. De pronto no parece tan crítico, pero eso puede ocasionar que se reduzca las dimensiones internas de la tubería y por ende el fluido encuentre una mayor obstrucción a fluir, ¿sí? En estas condiciones a veces se genera una gran caída de presión en ese punto, sobrecalentamiento y un sinfín de otras cosas. Es importante revisar las conexiones, revisar el estado de las mangueras, las tuberías. A veces una manguera, por ejemplo, por fuera se ve bien, ¿sí? Pero por dentro ya se ha vencido o ya ha llegado a su tiempo de vida útil y empieza a desprender material a todo el sistema. Un quinto punto a considerar es controlar la temperatura del sistema. Esto es muy sencillo, simplemente revisar en qué temperatura está el aceite porque puede suponer que algunos componentes tienen alguna obstrucción mecánica o no están funcionando bien o sí, algo se ha dañado como el mismo sistema de refrigeración y por ende toca hacer alguna intervención. Un sexto punto es inspeccionar visualmente el depósito hidráulico.
El aceite ya sabemos que es la vida del sistema hidráulico, pero a veces hay cosas que no se detectan en una medición, por ejemplo, con un contador de partículas, porque de pronto te impide ver el aceite. Pero si tú te asomas al depósito, podrás ver si hay burbujas, si hay espuma, si ha cambiado de color el aceite, y esto podría ser señales de aireación, de un desgaste de aditivos, ¿sí? De una degradación del aceite. Entonces, un plan de mantenimiento sí o sí debería llevar una inspección del depósito y de todos sus componentes si están trabajando bien. Un séptimo punto es escuchar la bomba. La bomba es uno de los componentes también fundamentales de un sistema hidráulico y un ruido anormal podría ser la señal de un grave problema. Por ejemplo, un ruido muy alto, un ruido atípico, podría ser una señal de cavitación. Entonces, esto permitiría que se hagan algunas intervenciones o se genere un plan para corregir esta falla antes de que el problema sea mayor. Un octavo, estaba olvidando uno, y es la inspección de las válvulas. Estos componentes son los que cambian la dirección del fluido, la presión, el caudal, los que garantizan las condiciones en las que va a trabajar el aceite. Y a veces se ignora que sus mecanismos internos son tan delicados, ¿sí? Y pueden ser la causa de muchas fallas, o más bien pueden ser los primeros dolientes en una falla. Por ejemplo, si hay contaminación en el aceite y una partícula se queda en el spool, por ejemplo, de una válvula direccional, puede hacer que el spool se atasque y no haga su funcionamiento. Una buena manera de inspeccionar las válvulas es visualmente, que no tengan fugas, o también usando una cámara termográfica para ver si se ha elevado la temperatura. Esto podría indicar que la válvula está fallando o que hay algún otro problema en el sistema. Un noveno aspecto a considerar es comprobar el motor eléctrico. El motor eléctrico también es importante evaluar su temperatura, las vibraciones, sonidos extraños, porque esto también podría repercutir en un mal funcionamiento de la bomba y por ende un mal funcionamiento del sistema hidráulico. Y por último, y de pronto lo ignores, no lo veas venir o lo veas muy poco importante, es tener cuidado también del elastómero o del el acople que une bomba y motor. A veces, muchos daños de transmisión de la potencia se dan por no prestar atención a ese elemento tan sencillito, el elastómero del acople. Y claro, a veces se daña, se destruye y por ende la transmisión de la potencia del motor a la bomba no se da de una manera eficiente. Y aquí se pueden desencadenar muchos otros daños. Y con esto concluyo los 10 puntos o los 10 aspectos que deberías considerar en tu plan de mantenimiento. Como ves, son actividades relativamente sencillas. Puedes programarlas con cierta periodicidad, que con regularidad se vaya al sistema, a cada componente, se evalúen estos aspectos. Eso evitaría que tengas que hacer una gran intervención. Si te quedaste hasta el final de este video es porque te interesa mejorar el rendimiento de tus sistemas hidráulicos y crecer tú también como profesional. Por supuesto, para eso estamos, para servirte. Si te gusta este contenido, dale like para que YouTube lo sugiera a muchas más personas. Y si quieres proponer nuevos temas, déjalo en los comentarios. Yo estaré muy atento para dar respuesta a cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Mi nombre es Jaime Amador y si quieres seguir aprendiendo sobre óleo hidráulica, sígueme en todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo video.